les cuento que el tema de hoy, estamos 4, no porque sea tan rudo así, que necesite tanta escatología, un montón de cosas, no, es porque queremos contarles un poco acerca de un tema que es una realidad para nosotros. Cada uno de nosotros tiene algo que explicarles, que contarles de nuestra vivencia, ¿verdad? Y la Biblia dice que en la multitud de consejeros, ¿qué hay? Sabiduría, ¿verdad? Entonces, hoy queremos, a través de nuestra experiencia, de nuestras vivencias, de las veces que hemos chocado, que hemos tratado ahí con Dios en cosas, que poder contarles un poco y que pueda ser edificación para la vida de ustedes también. Entonces, ¿qué le parece si oramos para poner este tiempo en las manos del Señor? Padre, hoy, Señor, venimos delante de ti con un corazón agradecido. Gracias porque como cantábamos ahora, tú eres todo para nosotros. Señor, y hoy también queremos disponer nuestro corazón para aprender lo que tú tengas para cada uno de nosotros. Señor, oramos para que nuestra mente y nuestro corazón hoy estén receptivos a lo que la palabra del Señor quiere instruirnos. Dios, si a veces queremos resistirnos a lo que nos quieres instruir, Señor, hoy oramos para bajar, Señor, toda resistencia y querer exponernos, Señor, al conocimiento de tu palabra, al consejo que tienes para nosotros. Oramos, Señor, para que sea el Espíritu Santo trabajando en nuestra vida, recordándonos, Señor, cosas y permitiéndonos, Señor, seguir creciendo, crecer y seguir edificándonos, Señor, como tú deseas que cada uno de nosotros pueda hacerlo. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, gracias Adri, por esa motivación, ¿verdad? Final. Yo no sé si les ha pasado cuando a veces llegan y alguien está en una empresa y en la empresa llegan y dicen, hay un puesto vacante. Y entonces hay personas candidatas al puesto vacante. Y empieza a pasar que el que llegaba tarde empieza a llegar temprano. El que dejaba trabajo pendiente para el otro día empezaba a hacerlo para poder cumplirlo y empezar a hacer cosas para ocupar el puesto, ¿verdad? Para poder concursar y ganarse ese puesto. Algunos otros, yo les contaba en la mañana que utilizan la herramienta de Bob Esponja, la de Bob el Constructor. Si usted no tiene niños, no sabe cuál es, pero es el serrucho, ¿verdad? Entonces hay gente que busca diferentes maneras para obtener posiciones, ¿verdad? Y eso no es diferente a lo que nosotros podemos vivir en la iglesia. En la iglesia podemos buscar posiciones y ese es el tema que queremos desarrollar hoy, buscando posiciones. Quiero empezar leyéndoles este versículo que está en el libro de Mateo. ¿Qué le parece si me ayudan todos a leerlo? Dice, después de llegar a Capernaum e instalarse en una casa, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿qué venían conversando en el camino? Pero no le contestaron porque venían discutiendo sobre quién de ellos era el más importante. Jesús se sentó y llamó a los 12 discípulos y dijo, ¿quién será el primero? Debe tomar el último lugar y ser el sirviente de todos los demás. Voy a contarles un poquito el contexto que tiene que ver con este versículo. En el Antiguo Testamento, una de las cosas, si empezamos desde Abraham, es que Dios le había prometido al pueblo de Israel que ellos iban a ser una nación especial, una nación escogida, ¿verdad? Donde Dios iba a tener su protección, inclusive los iba a llevar a una tierra que, como saben, Israel es mucho desierto, pero en esa tierra, ¿qué era lo que Él les iba a dar? ¿Qué iba a fluir? Leche y miel, ¿verdad? Eran cosas importantes para la zona donde estaban. Entonces, ¿qué es lo que pasa durante este concepto? La tradición, y aquí se los vamos a poner, la teología tradicional que traían desde el pueblo de Israel era que el reino de los cielos se iba a pensar en una manifestación mesiánica. Ya ellos sabían que Jesús era el Mesías, ¿verdad? Habían visto los discípulos cómo Jesús hacía milagros que nadie más hacía. Entonces, ellos estaban convencidos de que Jesús sí era el Mesías, pero decían, Israel va a ser el centro de todo gobierno del mundo. Recordemos también un poco de contexto, cuando el rey David cuando estaba gobernando Israel, él tenía mucho poderío.
y después se lo pasa a Salomón y ellos también tenían mucho poderío. Entonces ellos dijeron, en su mente humana y conforme a la tradición que venían escuchando, en algún momento el Mesías va a venir a gobernar todo el mundo. No va a ser solo Israel, sino que va a ser todo el mundo. Voy a leerles este versículo. Está en el libro de Jeremías y dice así: en esos días y en ese tiempo levantaré un descendiente justo del linaje del rey David. Él hará lo que es justo y correcto en toda la tierra. Pues esto dice el Señor: David tendrá por siempre un descendiente sentado en el trono de Israel. Ahora, quiero contarles un poco más. Los discípulos, cuando viene el momento en el cual Jesús les dice que si quieren ser sus discípulos, una de las cosas es que ellos tienen que dejar todo. Todo lo que tenían, todo lo que ellos se proyectaban en el futuro, todo lo dejan por Jesús. Y aquí viene lo que la gente piensa, los historiadores piensan que es la espinita que generó la conversación. Ellos decían, si Jesús es el Mesías y va a tener gobierno sobre todo el mundo, y nosotros dejamos todo, a nosotros nos va a dejar algún reino, ¿verdad? Nos va a tener en alguna posición importante. Seguro que nosotros no hemos pensado lo mismo, no hubiéramos pensado lo mismo si hubieran sido discípulos. ¿Por qué? Porque ellos no están pensando como usted y yo, que ya vimos el sacrificio de Jesús. Ellos están pensando en el momento, y el momento es: Jesús les ha hablado de que se va a manifestar como el Mesías y que la gente lo va a conocer, ¿verdad? Y en ese momento ellos dicen, alguno de nosotros tiene que estar ahí en algún puesto importante. Ahora, si seguimos contando, ahí viene la otra inquietud, y es: ¿cuál de nosotros va a ser? ¿Cuál es el que va a estar ahí en los lugares más importantes? Porque si recordamos, de los 12 discípulos, Jesús escogió a 3 para situaciones muy particulares. Una es con la transfiguración, la otra es cuando resucita a la hija de Jairo. Y entonces dice que lo que pasa ahí, Jesús nada más les dice: a nadie se lo cuenten. Y entonces ellos se quedan con la idea de qué será lo que le habrá dicho. Y si seguimos ahí pensando un poco más malicioso, puede decir: seguro les prometió algo que a nosotros no. Y si seguimos leyendo un poco más, la Biblia habla de cosas que Jesús le habló a Pedro, ¿verdad? Cuando Pedro dicen: ¿quién dice que soy? Y Pedro dice: ¿quién era Cristo? ¿Quién era Jesús? Era el Cristo. Entonces los discípulos decían: sí, seguro él es el que va de primero, el que tiene el mayor. Entonces, eso es parte del contexto de lo que estamos hablando. Después tenemos otro momento, y este otro momento dice, está en el libro de Mateo. Por ese tiempo los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño pequeño y lo puso en medio de ellos. Entonces dijo: les digo la verdad, a menos que se aparten de sus pecados y se vuelvan como niños, nunca entrarán en el reino del cielo. Así que el que se vuelva tan humilde como este pequeño es el más importante en el reino del cielo. Todo el que recibe de mi parte a un niño pequeño como este, me recibe a mí. Y quiero dejarles esta pregunta: ¿por qué a un niño? ¿Verdad? Este es el ejemplo. ¿Por qué a un niño? Y una de las cosas es que cuentan los historiadores, ¿verdad? Es que si ponían a un niño, ya el solo hecho de que Jesús pusiera de ejemplo un niño era algo que chocaba con la religiosidad que ellos pudieran tener, porque usted a un niño le enseña. Sin embargo, Jesús nos estaba dando el ejemplo de que el niño era el que iba a enseñar. Entonces, la sola presencia del niño ya significaba una enseñanza y un choque con lo que la tradición o la realidad uno estaba acostumbrado. El niño por excelencia, ¿verdad? Es un niño, es alguien que tiene humildad. Y la otra cosa es que el niño es obediente. Son características que necesitamos para poder entrar en el reino del cielo. El niño no cuestiona ni pone todos sus títulos delante para hacer algo, simplemente lo hace. Y es parte de lo que Jesús quería enseñar
a través de esta enseñanza del niño. Ahora, ¿qué es lo que nos enseña el mundo? Y Isaí les va a contar. Buenas familia, ¿cómo están? ¿Todo bien? Gracias. Siguiendo con el tema que nos está dando la paz Silvia, entonces yo me voy a ubicar en Marcos 10, 35 al 45. Nada más lo voy a decir como referencia para que ustedes en su casa lo puedan leer. Los discípulos en Marcos 10 seguimos con el tema de que ellos están buscando una posición. Se manda a Santiago y Juan a decirle al Señor, le piden un favor, le dicen: Señor, ¿podemos sentarnos uno al lado izquierdo y otro al lado derecho tuyo en el tiempo de tu reinado? Y él le dijo: eso no me toca a mí, eso ya está establecido por Dios para las personas que él escoge. Pero los otros 10 vinieron y se picaron, ¿verdad? Entonces dijeron: no, pero es que estos quieren buscar posición, y era lo que estaba pasando en ese momento, porque ellos creían que el reino que se iba a instaurar iba a haber mandos, que pónganle así, terratenientes, alcaldes, presidentes, etcétera, ¿verdad? Véanlo desde el punto de vista. Entonces nosotros leyendo llegamos a un punto, llegamos a un punto, lo voy a pasar acá, que fue Marcos 10:42, que dice: así que Jesús los reunió a todos y les dijo: ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Entonces, quedemos claros en algo de lo que dijo ahora sí. Las personas siempre tratan de buscar posición, poder y reconocimiento, ¿cierto? Nosotros educamos a nuestros hijos y les decimos: estudie para que sea alguien en la vida, ¿cierto o no es cierto? Pero ahora es diferente. ¿Y qué pasa con los que no estudiaron? Entonces, inconscientemente generamos tres aspectos que venimos a tocar. Uno fue la prepotencia, la altivez y el orgullo. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, bueno, Señor no, la gente siempre quiere tener, otra vez, posición, poder y reconocimiento. Pero en Dios, en la lectura que les dije ahora, el Señor nos decía: el que quiere ser un líder tiene que servir a los demás, y el que quiere ser el primero tiene que ser esclavo del otro. Entonces hay una inversa de lo que uno supone, ¿verdad? En el reino. El reino va a ser al revés. ¿Y qué no nos permite a nosotros llegar a ese punto de que vamos a servirles a los demás? Es la prepotencia, la altivez y el orgullo. Aquí quiero contarles una historia que me pasó a mí hace muchos años atrás. Y cuando estaba hace 20, 25 años atrás, estaba yo haciendo mis primeras armas, trabajando en una empresa. Era un supermercado de bastante reconocimiento, pero yo empecé desde misceláneo, fui subiendo, me hice gondolero, 1, 2 y 3, y pasé a cajero. Ya en mi último tiempo estaba casi entrenándome para tesorero, pero cuando estaba de cajero atendía a una señora que siempre pasaba por la caja donde yo trabajaba y me buscaba. Le gustaba como yo atendía, le gustaba como yo le hacía las cosas, y esta señora me contrató para ir a trabajar a una empresa de finanzas, a un banco. Cuando llegué al banco, resulta que, bueno, en ese momento yo trabajaba y alquilaba un cuartico en San Jerónimo de Moravia, por lo cual los ingresos eran muy pequeñitos, y ya en el banco usted tiene que ir a trabajar con pantalón de vestir, camisa de vestir, corbata, y yo lo que tenía eran como 2 jeans y 3 camisetas. Entonces me fui a American Shopping y dije: me compré 2 pantaloncitos, 3 camisas, y no me alcanzó para las corbatas. Gracias a Dios un hermano mío tenía unas corbatas que me regaló, pero de esas que son anchotas y gruesotas, ¿verdad? Entonces me acuerdo muy bien que estaba yo en la mañana planchando, todo bien aplanchadito para irme para el trabajo, ¿verdad? Era el primer día. Me pongo la camisita, era azul, el pantalón era beige, la corbata era café. Parecía una caja fuerte, solo combinaciones. Como decir ahorita, pero es que hoy me vine antes de que mi esposa me viera, entonces no pasé por el filtro de mi esposa. Entonces el asunto fue que llego al banco y me están presentando a todo el personal. Llegan y entonces me dicen: este fulanito, este fulanito, este fulanito, y llego a la encargada de custodia, y en la encargada de custodia me va a saludar, pero la camisa se me había arrugado, en el viaje no aguantó, ni el Niágara lo hubiera enderezado esa pobre. Y entonces llego yo y me saludan, y donde me van a saludar me hacen, pero ni me dieron la mano. Bien, me agarraron porque de verdad, pero ¿qué me hizo sentir a mí? Me hizo sentir mal, porque estas 3 cosas hacen sentir mal a las demás personas.
Entonces fue muy feo, me sentí bajito, me sentí un poquito humillado, me sentí un poquito triste y eso me bajoneó un poco. Voy a seguir con la historia para no dejarlos ahí plantados con la historia. A los 6 meses me subieron de puesto y tenía un puesto mayor que el de ella. Y yo dije, tome chichi. No, mentira. Perdón, eso es orgullo, perdón, pastor. No, gracias a Dios tuve la gracia de que me subieron de puesto y ya después, mayor ingresos, ya nos dieron uniformes y todo el asunto y fue bonito. Pero lo que les quiero dar a entender es que nosotros, estas tres, a veces inconsciente o conscientemente nos afectan en lo que Dios quiere que hagamos, que es tener un servicio hacia las personas, porque generalmente queremos buscar una posición, a nosotros nos enseñan a querer una posición, poder y tener reconocimiento, pero en el reino de Dios las cosas son al revés. Dice que el que quiere ser primero tiene que ser esclavo y el que tiene que ser líder de algo tiene que servir a los demás, y esto nos lo impide. Ahora, quisiera definir cada uno de los puntos. Prepotencia, persona que se considera más importante que los demás y con sus palabras o sus acciones denotan la creencia que es más poderosa de lo que realmente es, o sea, más influyente, más importante o más fuerte. Es una actitud autoritaria y arrogante que se caracteriza por la intimidación. Altivez es lo opuesto a la humildad. La persona se sobreestima superior a los demás. Como resultado suele exigir atención y honor indebidos y trata a los demás con falta de respeto e insolencia. Tiene un deseo de ser preferido por los otros. Orgullo, exceso de estimación propia, por lo que se cree superior a los demás en lo que hace, en lo que piensa, en todo lo que le pertenece. Tiene convicción que es superior, lo que le impide mirarse igual que los demás. Comentábamos ahora en la mañana que estaba leyendo un libro de Barriger, una iglesia relevante, y hablaba que las personas tienen filosofías. Yo tenía una filosofía hace unos años atrás que decía, yo no espero nada de nadie. Y lo que hacía era cerrarme a las personas porque no quería compartir, abrirme hacia las personas. Y yo no espero nada de nadie. Era una filosofía tonta. Pero en Cristo hay una filosofía que es que nosotros somos hechos a semejanza de Él y por ende todos somos iguales y tenemos que vernos como iguales. A eso se le llama humildad. Y tenemos que vernos no en la posición que estén, sino como Dios nos hizo a nosotros. Tengo unos versículos para apoyarme. En Proverbios 16:18 dice: el orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Abominación al Señor es todo lo que es altivo de corazón, ciertamente no quedará sin castigo. Y Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pero ahora viene la contraparte. Queremos saber qué tenemos que hacer para que estos tres aspectos mermen en nuestra vida. Y aquí nos va a acompañar la Paz Mila, que cuál es el servicio que Jesús nos pide. Lo primero que tenemos que tener claro es que definitivamente, al igual que aquellos discípulos de aquel tiempo, que tal vez muchos los criticamos y decimos, qué bárbaros esos dos, ¿cómo se les ocurrió decirle eso a Jesús? Qué bárbara la mamá de esos dos, que inclusive vino, en otro de los evangelios nos dice que fue la mamá la que le dijo a Jesús: hey Jesús, ¿te puedo hacer una petición? ¿Quién sabe Jesús qué pensó que le iba a decir, verdad? Y se viene la mamá y le dice: quiero que a mis 2 hijos, por Dios. Y nosotros decimos, qué bárbaros esos. Pero ¿dónde estamos nosotros dos? Usted y yo. A veces estamos en esa misma posición. Yo quiero que me vean, yo quiero sobresalir, yo quiero atropellar a los demás. No me importa el precio, pero yo tengo que estar ahí. Y entonces adoptamos precisamente lo que nosotros tenemos que hacer de diferente. Adoptamos el sistema del mundo, porque como nos decía Isaías ahora, todo esto es el sistema del mundo, el orgullo, la altivez, la prepotencia, pero definitivamente en el reino de Dios, en el reino de los cielos, no debe de ser así. No debe de ser así. Lo que pasa es que nosotros lo hacemos de esa manera.
nosotros conociendo que en el reino de Dios es diferente, nosotros adoptamos esas posiciones. Y entonces las posiciones se nos hacen importantes. Las posiciones determinan nuestra identidad, las posiciones determinan con quién yo me relaciono, las posiciones determinan qué es lo que yo hago. Pero en el reino de los cielos no debe de ser así. Usted y yo tenemos que ser diferentes. Y cuando nosotros leemos la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, nos damos cuenta cómo Dios reiteradamente le dice a su pueblo que tiene que ser diferente con cosas que tiene que hacer. Y usted y yo, al ser hechos imagen y semejanza de Dios, muy bonito para unas cosas, pero tal vez para otras no. Muy bonito cuando recibimos las bendiciones de Dios, pero cuando tenemos que hacer cambios en nuestra conducta, cuando tenemos que hacer cambio en nuestro caminar, ahí el asunto se pone feo. Y ahí no queremos entonces adoptar las posturas, las reglas, los mandamientos del reino de Dios. Y esto quiero que nosotros lo tengamos muy claro, porque es que esto va a marcar una diferencia en nuestras vidas. Cuando nosotros estamos conscientes de que nosotros pertenecemos al reino de Dios, muchas cosas cambian. Muchas cosas cambian. Y cuando estamos conscientes de que nuestra posición no determina nuestra identidad, todavía más. Y quiero mencionarles dos características que tiene Dios y que por lo tanto nosotros como hijos de Él, como hechos a su semejanza, las deberíamos de tener. Las deberíamos de tener. Es que a veces el deber y el querer a veces no van como de la mano, pero a veces tenemos que amarrarlos un poquito para poder hacerlo. Y la primera característica que les quiero mencionar es precisamente la humildad. La humildad es todo lo contrario al orgullo, porque la humildad, ¿qué es lo que quiere decir humildad? Humildad es saber que yo tengo límites en mis capacidades, que yo no puedo brincarme la línea, que yo no puedo arremeter contra las personas, que yo no puedo quitar a una persona para ponerme yo. Me dijeron que no importa, yo sigo, porque yo tengo que estar ahí. Aunque tal vez yo sé que no estoy capacitada para eso, no tengo las habilidades, Dios no me ha provisto de los dones, pero no importa, a como sea, yo voy. Entonces la humildad precisamente es, no, yo sé que aquí yo me tengo que detener, yo sé que aquí hasta aquí puedo llegar, voy a tratar de estudiar, voy a tratar de disciplinarme, voy a tratar de hacer esto, voy a tratar para ver si logro llegar ahí. Eso es parte de la humildad. ¿Y en quién vemos ese ejemplo nosotros? Nosotros, todos los que estamos aquí, los que nos están viendo, asumo, espero, confío de que nuestro deseo sea llegar a la estatura de Cristo. Pero para llegar a la estatura de Cristo, mis amados, tenemos que empezar a caminar desde ahora en esas cosas, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que nos dice Pablo en Filipenses 2:7? Aquí está el ejemplo de Jesús. Está hablando de Jesús. ¿Y qué fue lo que hizo Él? Dice que adoptó la humilde posición de un esclavo. Adoptó la humilde posición de un esclavo. Nada más quiero que tengan por un momento claridad en la escena. Dios con su hijo allá en el cielo, en el trono, todo perfecto, lindísimo, nada de qué preocuparse, nada de qué pensar, santo, sin corrupción. Pero resulta que Jesús adopta esa posición de venir a ser como nosotros, en un cuerpo corrupto, en un cuerpo diseñado y heredado con la naturaleza pecaminosa, pero Él decidió hacer eso. Entonces Él se mete en un cuerpo de hombre para venir a enseñarnos cómo se hace en el reino. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús aquí? Precisamente adoptar lo que usted y yo tenemos que adoptar, que es la humildad en nuestra vida. ¿Para qué? Para entonces poder servir como Él quiere que usted y yo sirvamos.
entregándonos a los demás. Y aquí voy a la segunda característica, que es la abnegación. La abnegación es uno de los pilares de Iglesia DC. Ya tenemos más o menos unos 6 años de estar con nuestros pilares y uno de ellos es la abnegación. ¿Y qué quiere decir abnegación? Tal vez muchos se preguntarán, abnegación, ¿qué es eso? ¿Con qué se come eso? Ok, ¿qué es la abnegación? La abnegación tiene 2 ingredientes esenciales, que son el sacrificio y el renunciar. Eso quiere decir abnegación. Es sacrificarse y es renunciar. ¿A qué? ¿A qué renunciamos? Que toda la gente, ¿verdad? No me vea feo. No. Yo me sacrifico y yo renuncio a mis propios intereses, a mis propios deseos, a mis gustos. Pero no solamente porque se me viene la idea. No, eso tiene un fin, tiene un objetivo. Y el objetivo es hacerle bien a todos los demás. Y que las personas que están a mi alrededor, que están a mi lado, estén bien. Tal vez alguno vendrá y me dirá, Mila, vieras que necesito $1.000.000. Y yo le digo, ay papito, eso no lo tengo, no se lo puedo dar, pero aquí estoy con usted. Echémosle fuerza. No le voy a ayudar a conseguirlo porque para mí es imposible, pero yo aquí estoy y lo voy a ayudar a orar. Mila, vieras que necesito cambiar el carro y eso, no lo puedo ayudar en eso, pero aquí estoy. ¿Por qué? Porque estoy interesada en la persona, en cómo va a salir adelante, en cómo se siente, en que esté libre, en que su espíritu esté libre, en que su alma esté gozosa todos los días. Tal vez en muchas cosas a muchos de ustedes no los puedo ayudar, pero cuenten conmigo y yo voy a estar ahí a la par, aunque sea para hacer nada más de apoyo, pero ahí voy a estar. Entonces, la abnegación, aparte de que tengo que sacrificar y tengo que renunciar, también adopta un compromiso. Un compromiso de querer hacer eso que es el fin, que es el objetivo. Y es que todos los que están a mi alrededor estén bien. ¿Y dónde vemos eso también? El mismo Pablo no lo comenta. En el mismo libro de Filipenses, el mismo capítulo, pero el versículo 6. Porque entonces él nos dice, ¿qué es lo que nos dice él ahí? Aunque era Dios, Jesús era Dios, pero no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos. O sea, pongámonos a pensar por un momento que Jesús, él hubiera dicho, ay, no, Señor, mande a otro o no mande a nadie, pero yo me quedo aquí, estoy muy bien sentado a la par suya. No me mande ahí a hacer eso. Yo no quiero hacer esa misión. No, Jesús, él no consideró los privilegios que tenía allá para venir a salvarnos a usted y a mí, para venir a entregar su vida por usted y por mí. Perfectamente lo hubiera hecho. ¿Y quién le va a decir algo? Nosotros estuviéramos ahorita reclamándole, ¡ay, qué bárbaro Jesús! ¿Por qué no viniste? ¿No ven cómo está ahora el asunto aquí? No. Pero Él lo hizo por amor. Él lo hizo, ¿por qué? Porque Él, su deseo y su objetivo era venir a servir y no a que le sirvieran. Porque perfectamente Él pudo haber venido, sí, pero pasar por toda la gente que pasó y decirles, ustedes me tienen que servir a mí, porque yo soy Jesús, el Hijo de Dios. Y con palabras, porque óiganme, a veces utilizamos esas palabras, es que usted me tiene que servir a mí porque yo soy el pastor, porque yo soy la pastora, porque yo soy el sonidista, porque yo soy el que toco el teclado, porque yo soy el que barro, porque me tiene que servir a mí. Y a veces el lenguaje que utilizamos y el lenguaje corporal deja mucho que decir. ¿Por qué? Porque adoptamos una posición y nos creemos que parados en esa posición vamos a hacer más. Y creemos que en esa posición, a nosotros, es que a mí la gente me hace eso porque yo soy. Como yo soy Mila, entonces a mí la gente me hace eso. A mí la gente me saluda así. Y les quiero decir que si en alguno de ustedes, por yo ser
Mila, pastora de Iglesia DC, tienen eso en sus corazones, bajémosle la rayita, porque usted y yo somos iguales. Usted y yo somos iguales. Somos exactamente iguales. Y quiero terminar precisamente con esto. Nadie, absolutamente nadie en el reino de Dios es mayor que otro. Nadie. Somos iguales. Tenemos el mismo valor. Cristo murió por todos. Él derramó la sangre por todos. Entonces no hay nada, absolutamente nada, que a usted y a mí nos determine tener una posición más alta de la que a veces pensamos que tenemos. Y sí, yo entiendo, Dios pone autoridad para ordenar, eso lo tengo muy claro. Pero esa posición nosotros inclusive no podemos tenerla para poder gobernar sobre las personas que están a nuestro alrededor, porque eso no fue el designio de Dios, eso no fue el deseo de Dios. Y Pablo lo deja muy claro en 1 Corintios 28-29, porque dice: Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada. Dios escogió a Mila, lo despreciado por el mundo en aquel tiempo, lo que yo consideraba que no servía, no valía para nada, pero Él simplemente por su gracia se plació en escogerme para ser su hija, no para tener una posición, porque no me interesan las posiciones. Ya mi posición me fue dada por Cristo en el cielo, y para mí eso es más que suficiente. Tener esa posición, ser llamada hija de Dios y saber que mi nombre está escrito en el libro de la vida, para mí es más que bueno. Ya yo gané con eso, solamente con eso. Y dice: lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. A final de cuentas, el versículo 29, como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. ¿Qué le vamos a ir a mostrar a Dios? Nuestros títulos de universidades, de doctorados, de maestrías. Eso es bueno y síganlo haciendo, pero es que eso ante Dios no tiene ningún valor. Si usted, su nombre no está escrito en el libro de la vida, nada de eso tiene valor. Entonces, ¿qué posición anda buscando usted? Que le vean su cara, que lo reconozcan, que le aplaudan, que le den palmaditas, o usted anda buscando que el Hijo de Dios sea su Señor y su Salvador, y que su nombre esté escrito en el libro de la vida, y que en aquel día diga: milagro, Leitón, y diga: aquí estoy. Esa es la posición que nosotros debemos de buscar antes de cualquier otra. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que revisar? Y el pastor Ran nos va a decir qué es lo que tenemos que revisar. Hola, iglesia. Después de esa pasada de la pastora Mila, yo creo que solo nos queda orar, ¿está bien? Pero bueno, por último, y esto es algo que hemos venido viendo en estas últimas semanas. Veíamos al inicio, decía la pastora Silvia, cuando leíamos en la palabra, que decía: ¿quién es el más importante? Saltaba esa pregunta. Y quizás en los 3 años que los discípulos anduvieron con Jesús, tarde o temprano tuvieron que entender que no se trataba de ellos, sino que se trataba de Jesús. Ellos después entendieron cuál era el propósito de cada uno de ellos, como lo hacemos en Iglesia DC, ¿verdad? Entender cuál es nuestro propósito. Y ellos entendieron que el propósito de ellos era servirle al Señor, amarlo con todo su corazón y amar al prójimo y servirle. Y eso es algo que tenemos muy claro nosotros, y que al igual que los discípulos, todos los que estamos aquí también somos discípulos. Y algo importante de ser discípulo es que cuando usted se convierte en hijo de Dios y en discípulo, usted viene y se sienta a la mesa. Y cuando usted viene y se sienta a la mesa con el Señor, si usted se pone a ver el nivel de la mesa, todos somos iguales. Al nivel de la mesa no hay nadie más alto, más grande, más importante o mejor que otro. Y me gusta mucho porque cuando queríamos encerrar todo esto que explicábamos y que explicaban mis compañeros acerca del servicio, de quién más importante, si yo, si esto, si el otro, saltaba
el escudriñar el corazón. ¿Por qué? Porque la prepotencia, la altivez, el orgullo, ¿de dónde nace? Del corazón. También la humildad, también la abnegación, ¿de dónde nace? Del corazón. Y todo radica ahí. Y me encanta porque la pregunta que hoy les hago es: ¿cómo hago para calibrar mi vida y ser como Cristo? Esa es la pregunta que tenemos que hacerlos todos los días y examinarnos todos los días y decir: Señor, ¿cómo hago para examinar? Y el salmista David nos da una respuesta y una clave en el Salmo 139, versículo 23 y 24. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Hay 3 cosas aquí que David nos está diciendo. Número 1 es: examíname y conoce mi corazón. El corazón es engañoso y perverso. ¿Quién es el único que lo conoce a profundidad? Dios. Porque saben, ni nosotros mismos a veces conocemos lo que hay en nuestro corazón. No sé cuánto les ha pasado, humildes pecadores aquí le decimos, pero ¿cuántas veces ha saltado cosas en nuestro corazón que uno mismo se cuestiona y dice: hey, esa vaina estaba ahí? Hey, eso hace cuánto estaba en mi corazón que ni siquiera yo lo había visto. Por eso la oración diaria de todos nosotros es decirle al Señor: Señor, examina mi corazón. Porque en el momento que usted no lo haga, me estás hablando de prepotencia, orgullo, y ya hay algo en tu corazón que está mal. Pero cuando venimos a la única fuente de vida y al único que nos puede diagnosticar y nos puede examinar y nos puede sacar lo feo y limpiar y transformar, el único va a ser Cristo, y esa es la única fuente que nosotros debemos ir. Y el salmista sigue diciendo en esto, como segunda parte, dice: prueba y conoce mis pensamientos. Yo no sé lo que usted está pensando ahorita. Tal vez está pensando: qué rico el almuerzo, qué rico irnos ya. O tal vez está pensando: no, esto no es para mí. Orgullo. La palabra no es para mí, entonces ya hay un... No sé qué estás pensando, pero Dios sí sabe lo que estás pensando. Dios sí sabe los pensamientos tuyos de ayer, los de hoy. Es más, conoce lo que vas a pensar mañana. Por eso el salmista le decía: pruébame, conoce mis pensamientos, depura, purifica. ¿Qué voy a pensar mañana? ¿Qué estoy pensando ahorita? ¿Qué puedo pensar en las próximas horas? Purifícame. Y el tercer punto que veo aquí de David es que ve si hay en mi camino de perversidad. Lo que David está diciéndole a Dios es: limpia, saca, transforma. Porque en nosotros como seres humanos no hay nada bueno. Lastimosamente no hay nada bueno. Desde Génesis 3 no hay nada bueno en nosotros. Por eso es que debemos de confiar en Dios y pedirle que Él sea el que transforme nuestras vidas. Como cantábamos ahora: solo tú eres grande, solo tú eres digno. Al final aquí no se trata de posiciones, no se trata si nosotros como pastores tenemos una posición que cargas. No, aquí se trata de servicio, aquí se trata de que todos somos iguales, aquí se trata de un solo propósito, aquí se trata de que todos amamos y servimos a un mismo Dios, al cual cantábamos ahora: solo tú eres grande, solo tú eres digno. A Él es al que servimos, a Él es al que amamos, a Él es al que nos arrodillamos. Ustedes cuando vienen aquí no se arrodillan delante de ninguno de nosotros, porque ninguno de nosotros no tiene nada que ofrecerles a ustedes. Pero si algo he entendido en el servicio es que todos nos complementamos y todos nos podemos ayudar y todos tenemos que jalar hacia el mismo lado. Vamos en el mismo barco y todos creyendo en amar a aquel que nos salvó, aquel que nos limpió, aquel que nos perdonó, y sobre todo entendiendo la vida eterna. Y me gusta, y cierro ahora sí con esto, porque el salmista David lo cierra muy bien en este pasaje. Y cuando yo veo esta parte y veo acerca de la vida eterna que él dice, yo pienso en cada uno de ustedes del Dream Team. Todos estamos aquí porque queremos alcanzar la vida eterna. Y sepan una cosa, que cada uno de ustedes
es importante. No solo los que están en cámara, los que sirven, los que te recibieron en la puerta. Si ustedes están ahí sentados y ustedes dicen: hey, todavía no sirvo, todavía no he hecho nada, te invitamos a hacerlo. Te invitamos a abrir un grupo conexión, te invitamos a levantar la mano y decir: quiero ser parte del Dream Team. No se sienta menos, porque usted no es menos. Aquí no hay más o menos. Usted es tan importante en el reino, y Dios está deseoso de que usted nada más en su corazón lo disponga. Y termina David diciendo: guíame por el camino de la vida eterna. Guíame por el camino de la vida eterna. No solo está diciendo examíname, no solo está diciendo hey, ve, escudriña mi corazón, sino que también está diciendo: guíame por la vida eterna, porque Él es el único camino, verdad y vida. Él es el único que nos puede llevar al Padre. No usted, no yo. Cristo Jesús es el único que nos puede llevar al Padre. Así que si en esta mañana quizás en tu corazón ha venido creciendo alguna altivez, prepotencia, orgullo, o te has sentido identificado con esto, o no, quizás tu corazón ha sido humilde, tu corazón ha sido como el corazón que Cristo quiere en nosotros. Si es así, wow. Pero si no es así, hay algo que te has que examinar. ¿Qué tal si inclinas tu rostro y podemos pedirle al Señor, si en tu corazón incluso nunca ha estado el pensamiento de servir por cosas que han pasado en tu corazón, por cosas que has albergado, por cosas que has hecho, que hoy sea una buena mañana para decirle: oh Dios, escudriña mi corazón, y que tu oración esta mañana sea como la oración de David: Señor, escudriñame hasta lo más profundo, límpiame, purifícame, lávame, restáurame, Señor. Crea en mí un hombre nuevo. Dígale ahí: crea en mí un hombre, una mujer nueva delante de ti. Como decía David en el Salmo 51, que un espíritu recto me acompañe. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Señor, hoy te lo pedimos, Padre Santo. Te pedimos que cualquier cosa que haya nacido en nuestro corazón, que no lo hayamos identificado a tiempo, Señor, que tú nos limpies, nos restaures, nos transformes. Y si hay algo que está queriendo nacer y que no conocemos, que tú vengas, Señor, a purificar, que tú vengas a depurar, que tú vengas a cambiar, que tú vengas a limpiar, que tú vengas a restaurar, Señor. Y antes de que eso salga, como nos enseñaba hace unos días el pastor Dan, antes de que eso salga, que seas tú el que vengas y puedas podar cualquier cosa que venga contraria a ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén.